Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que el Señor les tenga con salud dentro de toda la situación que atraviesa el mundo en la actualidad. Esta noche también, por la gracia de Dios, vamos a poder compartir la palabra. Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, el versículo 19. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 19 hasta el 27. Vamos a leer. Dice así: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hasta el versículo 27. Estoy muy agradecido con Dios que nos permite poder tener este seminario bíblico en esta noche. El día de ayer pudimos ver la palabra de Dios y un punto se hacía claro en nuestro corazón. Entre el pacto de Dios y el hombre, Dios nunca solicitó la buena obra, nunca solicitó el cumplimiento de la ley como una condición para alcanzar la justicia de Dios, sino que Dios, desde que estableció el pacto con Abraham, había previsto justificar a todas las naciones mediante la fe en el Mesías, mediante la fe en Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, podemos encontrar en Génesis acerca de este pacto y la vida de Abraham en detalle, pero también tenemos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que nos detalla una ley gigantesca con 613 ordenanzas. Popularmente conocemos 10 mandamientos, pero cuando vemos la Biblia detenidamente hay toda clase de leyes. Y estas leyes las podemos dividir entre mandamientos, qué hacer, qué no hacer. También sale todas las especificaciones del tabernáculo o el templo de Dios en la tierra. Y también podemos ver una serie de sacrificios que se realizaban de manera periódica o para casos específicos, además de distintas celebraciones, festejos o tradiciones que tenía el pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos la ley es algo sumamente amplio, pero si ya estudiamos el día de ayer, ya pudimos compartir un poco que esa ley traía maldición, que esa ley no era la forma en que el ser humano puede ser justificado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Así está escrito en el versículo 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Algunos que quizá no pudieron participar ayer, el día de ayer compartimos Gálatas capítulo 3 de la misma manera, desde el versículo 6 hasta el versículo 18. Hoy, continuando, decidimos ver el versículo 19. La conclusión de lo que compartimos ayer fue simple: el hombre no es justificado mediante las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. De esa manera lo estableció Dios desde Abraham en adelante. Pero después de estudiar, después de revisar, después de entender esa parte, la Biblia todavía nos quiere enseñar para qué sirve la ley entonces. Dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Vamos a ver, desde la época de Abraham hasta la ley, hubieron 430 años. Pero cuando no hay ley es un poquito difícil
de entender qué está bien y qué está mal. Les doy un ejemplo. Dentro de la misión tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y en Estados Unidos me enteré de un hecho muy interesante. En Alaska, la ley de tránsito difiere de todos los demás estados. En el caso de Alaska no es ilegal usar el teléfono al manejar. Creo que muchos se impresionan. Porque si usted utiliza su teléfono, hace una llamada, contesta algún mensaje, se expone a una multa, en el caso de Costa Rica, porque la ley del país dice que hay una multa para esa clase de infracción. Pero en Alaska, aunque usted pase por enfrente de los policías de tránsito con su teléfono, haciendo una llamada, hablando muy fuerte, el policía de tránsito no va a hacer nada al respecto, porque en la ley del estado de Alaska no es ilegal hacer una llamada mientras que conduce. Según nuestro punto de vista, tal vez es algo inseguro, pero estoy hablando de la ley como tal, la ley como está constituida en ese estado. Pero si uno hace lo mismo en algún otro estado, probablemente se gane la multa. Aparezca una fotografía o el policía le detendría y le haría una multa de diferentes montos. Por eso, cuando vemos la Biblia, vamos a ver un momento Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos muestra un poco más acerca de la ley. El versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Quiere decir, antes de la ley, las personas tenían pecado, cometían una serie de maldades o iniquidades delante de Dios, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si usamos el teléfono en Alaska mientras conducimos, no tiene ninguna clase de culpa, porque la ley no dice que es prohibido. Tampoco tiene ninguna clase de consecuencia, porque no existe tal ley. Por eso las personas, antes de llegar la ley, confiaban mucho en su capacidad, confiaban mucho en su punto de vista y confiaban en que eran plenamente capaces de alcanzar la gloria de Dios, de alcanzar el reino de los cielos por sí mismos. Pero la ley, dice el versículo 19 en Gálatas 3, que fue añadida a causa de las transgresiones. Las personas transgredían, incumplían la ley de Dios, pero como no había sido dada la ley, no sentían ninguna culpa, no podían darse cuenta siquiera, eso está mal, eso está bien, a Dios le parece, a Dios no le parece, y de esa manera dice que reinó la muerte. Para todos aquellos que no tenían la ley, dice que reinó la muerte, porque de igual manera estaban haciendo algo mal, de igual manera estaban haciendo algo inapropiado, pero no tenían en qué reflejarse. Si pensamos en un ejemplo práctico, día a día nosotros utilizamos el espejo, porque necesitamos vernos. Por ejemplo, si una persona desayunó un rico gallo pinto y no se ha lavado los dientes, y ese día salió rápidamente de su casa, no se lavó los dientes y lleva un frijol en el diente, uno de los dientes del frente. Entonces las personas cuando lo ven, ¿qué piensan? ¡Ay, qué sucio! ¡Qué cómico también! Pero si nadie le dice, esa persona no puede darse cuenta, porque no puede verse a sí misma. Pero llegando a su lugar de trabajo o llegando a algún otro lugar, el lugar donde estudia, entró al baño y se encontró con el espejo. Viéndose en el espejo, ahí se puede ver esa cáscara de frijol en el diente. Cuando logra ver esa cáscara de frijol, el espejo tiene una función muy importante. Le permite verse, puede ver su reflejo, puede verse con exactitud, con precisión. Y al ver esa cáscara de frijol en su diente, quiere quitarlo, pero el espejo mismo no lo quita. El espejo solo lo muestra, lo deja en evidencia, lo expone.
De la misma manera, la ley no puede justificarnos delante de Dios, no puede darnos la justicia de Dios, no puede limpiar nuestro pecado, pero expone el pecado. Eso es una de las importancias de la ley. Porque dice el versículo 21 en Gálatas capítulo 3, dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pregunta. Y Dios nos dio la ley, pero dice que por la ley no puedo alcanzar a Dios, entonces ¿es contrario? ¿Se opone? Es una pregunta casi que retórica. Inmediatamente el apóstol Pablo contesta: en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vamos a poner atención en esta frase. Dice: si la ley dada pudiera vivificar. Cuando escuchamos eso, ¿qué quiere decir? ¿Puede o no puede? Dice: si la ley dada pudiera. ¿Qué quiere decir? No puede. Si pudiera, entonces la justicia sería verdaderamente por la ley. Ya, si un ser humano pudiera cumplir perfectamente la ley, desde el día de nacimiento hasta el día de su muerte, cumple los 613 mandamientos sin una sola falla. Entonces Dios, al ver eso, ¿qué exigiría? Todos hagan lo mismo. Porque si ese uno pudo, entonces todos los demás tienen que hacerlo. Habría esa razón. Si algunos pueden, entonces los demás también deberían haber podido. Entonces la justicia de Dios sería verdaderamente por la ley. Pero no es así, no es el caso, porque en la historia de la humanidad no ha existido un ser humano descendiente de Adán que haya cumplido la ley de manera perfecta. Por eso, cuando Dios vio que ninguno podía, tuvo que establecer el pacto enviando a Jesucristo. Vamos a ver un poco más el versículo 22. Dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley encierra a todos en pecado. Cuando una persona piensa que es una muy buena persona, cuando una persona piensa que no le hace mal a nadie, pero se pone delante de la ley le encierra. No hace falta que veamos los 613 mandamientos, con solo ver los 10 mandamientos principales. El último dice: no codiciarás. Entre ustedes les hago una pregunta: ¿quién no codicia? Sería un mentiroso si me dijera: no, yo no codicio, nada, nunca he codiciado. ¿Acaso no codicia una mejor casa? ¿O una casa, en caso de que no tenga una casa propia? Todas las personas que conozco que alquilan, codician un hogar. Quieren sacar altos préstamos, hipotecas, quieren conseguir una casa propia. Si tiene un carro, al principio se siente feliz, pero pasando un poco de tiempo quiere cambiar a un carro más nuevo, a un carro con más extras, a un carro más grande. Y así sea con bienes pequeños, todas las personas codician algo mejor. Si una persona tal vez tiene escasos recursos, igual codicia muchas cosas. Si una persona tiene muchísimos recursos, igual quiere más. Muchas veces veía la vida de algunas personas que tienen mucho dinero. Esas personas que ganan miles de millones en minutos, segundos, horas. Principalmente a veces veía a los jugadores de fútbol, como cuánto dinero hace Messi o Cristiano Ronaldo en un anuncio de alguna marca importante. Son unas cifras exageradas. Y a menudo me cuestionaba: ¿para qué quieren más dinero? ¿Acaso eso no es suficiente? Ya con esa cantidad de dinero ya podría comprar cualquier cosa que quiera. Una casa o un buen carro, una propiedad, una isla en Dubái, casi que les alcanza cualquier cosa. Pero las personas siguen queriendo más. Quiere decir que el codiciar es algo muy natural en el corazón del ser humano. Y es algo en contra de los mandamientos. No hay quien no codicie. A veces de manera excesiva, a veces en pequeñas cosas, pequeños detalles. Tal vez entró a la urba de su casa y dijo: ay, vea, el vecino tiene una tele nueva. ¿Acaso no codició en su corazón? Esa tele se vería muy bien en mi sala. Plasma de 55 pulgadas. La mía solo es de 32. Alguno estaría pensando hasta cómo agregar 1 pulgada a su tele. Entonces,
Mediante la ley podemos ver, la ley encerró todo bajo pecado, pero no lo encerró para dejarle ahí, para condenarle, para maldecirle, sino que Dios tenía otro propósito. Sí, la ley llevaba su papel hasta ahí, pero dice que para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mediante la ley, todos fuimos encerrados en esa posición de pecadores desde el día de nuestro nacimiento. Vamos a ver un momento el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, el versículo 19. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Delante de la ley de Dios, ¿qué dice? Toda boca se cierra. Toda persona queda bajo el juicio de Dios. Delante de la ley, ¿quién podría decirle a Dios: yo hice bien, usted me debe? En el libro de Job está escrito: ¿quién le dio a Dios primero para que Él le restituya? Nadie le ha dado a Dios primero, sino que Dios es el que ha dado y ha formado todas las cosas. Pero el ser humano no tiene eso claro, pero cuando se pone de frente a la ley se puede dar cuenta. Delante de Dios soy insignificante, delante de Dios soy incapaz, delante de Dios no tengo ninguna capacidad para poder cumplir su estándar, para poder alcanzar su grandeza, su magnificencia. No existe tal cosa. El versículo 20, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo les comentaba acerca de ese espejo. Cuando una persona se refleja en la ley, empieza a ver el pecado dentro de sí. Si no hay ley, es muy difícil poder ver el pecado. Por eso la Biblia dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Muchas personas tenían pecado, pero no podían ver su pecado, no podían darse cuenta de su pecado, no tenían ese espejo para poder reflejarse. Vamos a ver un poco más en Romanos capítulo 11, versículo 32, dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Sí, para muchas personas podría ser injusto dar una ley que nadie puede cumplir, pero Dios tenía un propósito: mediante esa ley encerrar a todos en desobediencia, encerrar a todos en pecado, para luego poder tener misericordia de todos. El caso que Dios hubiera dado una ley que las personas pudieran cumplir, entonces los que pueden cumplir, qué bien por ellos, pero los que no pueden, ya no tendrían ninguna esperanza. Simplemente tendrían que recibir el castigo del fuego eterno. Pero Dios no quería eso, no quería dar más mérito a algunos que fueran más capaces, menos mérito a algunos que tuvieran más debilidad, sino dice claramente que encerró, dice, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aunque vemos una ley tan rígida, tan estricta, finalmente el corazón de Dios era poder tener misericordia de todos. Vamos a ver un poco más, regresando al versículo, a Gálatas capítulo 3, el versículo 23 y 24, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya dice que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué era un ayo? Ayo se le decía a las personas que preparaban a los futuros reyes. Cuando había un rey, tenía a sus hijos tenían ayas y ayos que eran instruidos en todo lo necesario para poder llegar a ser rey. Eran sus maestros, sus mentores, sus instructores, eran quienes les guiaban paso a paso en todas las cosas.
Pero eso dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ya les comentaba al inicio que la ley está dividida, hay mandamientos, también está todas las especificaciones del tabernáculo, de los sacrificios y también las celebraciones, las tradiciones que Dios estableció para el pueblo de Israel. Creo que cada una de ellas nos enseña algo muy importante. Mediante los mandamientos nos podemos dar cuenta que no podemos ser justificados mediante la ley. Nos podemos dar cuenta que delante de Dios somos inmundos, delante de Dios somos impíos. No tenemos ninguna justicia que demostrar. No importa si usted es una buena persona, si usted hace voluntariado en África, si usted da limosnas a los pobres, si usted hace ofrendas millonarias en la Teletón, eso no es lo que le va a dar ningún mérito delante de Dios. Porque Dios claramente dice en su palabra, expresamente puso su ley. Aunque esa persona sea muy buena delante de esa ley, ¿cómo se ve? Se ve inmundo, se ve sucio, se mancha completamente, su obra buena no prevalece a todos los que incumplen los mandamientos de Dios. Por eso, los mandamientos llevan esa función. Aquí dice que son nuestro ayo hasta llevarnos a Cristo. Un buen ejemplo de esto sería la mujer adúltera. En San Juan capítulo 8 relata la historia de la mujer adúltera. Exactamente se ve este versículo 24 en esa historia. Esta mujer al inicio no quería cometer ningún pecado. Las mujeres que se casan para vivir felizmente con sus maridos. Ninguna mujer se casa pensando en divorciarse. Ninguna mujer se casa pensando en ser infiel. Porque si pensara eso, entonces no se casaría. Desde el inicio tiene toda la buena intención de formar una familia, de vivir limpiamente, de ser feliz al lado de su marido. Pero un día el pecado empezó a trabajar en su corazón, empezó a crecer la lujuria. Poco a poco ese pecado empezó a dirigirla y así ella cometió adulterio. Una vez que cometió adulterio, si no existiera una ley, simplemente ella viviría cometiendo adulterio y ni siquiera se daría cuenta que está mal. Pero debido a que existe la ley, ella un día fue sorprendida y fue llevada hasta Jesús. Ella debía morir por ese pecado. En la ley de Israel, cuando una mujer cometía adulterio, había una sola ley muy clara al respecto. Si había pruebas, si había testigos, 2 o 3 testigos era suficiente. Esa mujer tenía que ser llevada a las afueras de la ciudad, le enterraban hasta esta altura y luego su padre debía lanzar la piedra contra ella y luego todo el pueblo. De esa manera, morir en esa tumba hecha de piedras que todas las personas lanzaban hacia ella. Pero mientras que los fariseos y los escribas la estaban arrastrando, llevándola hasta afuera de la ciudad, se encontraron con Jesús. Entonces esa ley hizo que ella estuviera justo delante de Jesús. Y Jesús, ¿qué dijo? El que esté limpio de pecado sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Tal vez los que estaban ahí no habían adulterado, tal vez sí, pero no habían sido descubiertos. Pero cuando Jesús dijo esa palabra, les puso a todos delante de la ley. El que esté libre de pecado, el que no haya incumplido ningún mandamiento, entonces lance la piedra. Todos empezaron a verse delante de la ley. No puedo lanzar la piedra. Yo también incumplí, yo codicié, yo mentí, yo maté, yo robé. Así uno a uno, desde el más grande hasta el más pequeño, absolutamente todos se fueron. Y luego Jesucristo se volteó a esta mujer y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, si vemos Gálatas capítulo 3, versículo 24, podemos ver que la ley llevó a esta mujer hasta estar delante de Jesús. La ley, casi podemos ver como si la ley la tomara de la mano y le llevara hasta donde se encuentra Jesús. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y una vez que le llevó a Cristo, ¿qué sucedió? Dice: a fin de que fuésemos justificados por la fe. Jesucristo le mostró
acerca de la justificación por la fe. Aquí no aparece que ella llorara, que ella se golpeara el pecho, que ella se arrodillara, que ella le pidiera perdón a Jesús. No aparece nada de eso, sino que ella únicamente creyó y aceptó la palabra de Jesús. Jesús dijo: ni yo te condeno. Le liberó de la condenación, le justificó por la fe, porque ella creyó en la palabra de Jesús. Esa fe le hizo justa, esa fe le libró de la condenación. Pero cuando nosotros vemos la ley, no solo están los mandamientos, también Dios entregó a Moisés todos los aspectos, todos los artefactos, todos los implementos y las ordenanzas con respecto al tabernáculo. Tenemos una imagen del tabernáculo, vamos a ver un momento en la pantalla. El tabernáculo era una réplica. El tabernáculo es una réplica del templo de Dios. Básicamente, en el reino de los cielos hay un templo. Nosotros no podemos verlo, porque ninguna persona puede ir al cielo y regresar. Así está escrito en la Biblia. Nadie podría haber visto esto, pero Dios se lo mostró a Moisés y le mandó a hacer una réplica. Mediante esa réplica nosotros podemos tener una buena idea de cómo sería el tabernáculo celestial. Aquí podemos observar la puerta, la entrada, vemos inicialmente el altar de bronce, luego la fuente, luego el tabernáculo en sí está dividido en dos partes: el lugar santo, que sería el primero al entrar, y el lugar santísimo, que sería donde se encuentra el arca del pacto. Entonces, ¿por qué Dios daría las indicaciones acerca de este templo, acerca de este tabernáculo? No lo daría solo por darlo, sino que Dios encerró muchísimos secretos de su corazón dentro de este templo. Quería mostrar. También estableció los diferentes sacrificios. Si nosotros vemos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, nos podemos encontrar algo muy interesante. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Qué interesante. Algunas personas que escucharon el día de ayer y han escuchado con atención el día de hoy, ahorita pueden estar confundidas. Qué raro, este evangelista solo dice que la ley es maldición, que la ley no sirve, que por la ley no, y ahora lee un versículo que dice que la ley es buena. Cuando las personas no comprenden la Biblia de manera precisa, se confunden, piensan que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice en absoluto. Si la Biblia se contradice, sería mejor no creer en la Biblia. Pero como la Biblia es el libro de Dios, es exacto, es preciso y es la verdad de Dios para nosotros, no se puede contradecir. Lo que se contradice no es verdad, lo que se contradice no es cierto. Entonces, ¿por qué la Biblia dice: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente? Muy sencillo. Si nosotros pensamos en un cuchillo, ¿el cuchillo es bueno o es malo? Una pregunta difícil. Por ejemplo, si una persona es doctor, con un bisturí salva vidas. Entonces ese bisturí sería algo muy bueno. Pero con ese mismo bisturí en las manos de un criminal, un asaltante, con ese mismo bisturí quita vidas. Entonces la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces el uso legítimo de la ley nosotros debemos entenderlo, debemos comprenderlo. Ya vimos que mediante los mandamientos Dios nos permite ver un reflejo para llevarnos a Cristo. Mediante el tabernáculo, mediante los sacrificios, también podemos aprender cuál es el uso legítimo de esas cosas, cuál es la realidad. Vamos a ver un poco el libro de Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4, a partir del versículo 27. Levítico, capítulo 4, versículo 27.
Levítico capítulo 4, versículo 27, dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar del olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Vamos a ver nuevamente la imagen del tabernáculo. Lo que acabamos de leer es, según la ley, cómo se realizaban los sacrificios cuando una persona cometía pecado. Estos sacrificios se realizaban en el altar de bronce que vemos en el número 14, en ese altar que está justo después de la entrada al tabernáculo. Sí, podemos ver un poco, hay algunos puntos importantes que quiero detallar, porque Dios nos entregó una serie de sacrificios para poder comprender el sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver, aquí dice el versículo 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. El versículo 28 primeramente dice, luego que conociere, sin darse cuenta que pecó, no puede buscar su ofrenda para presentarla en el tabernáculo. Por eso era tan importante los mandamientos. Pero una vez que incumplió los mandamientos, inmediatamente se tenía que dar cuenta. Debo buscar una ofrenda. ¿Esta ofrenda para qué debería ser? Vamos a ver, vamos a llamar a un voluntario. Aarón, pase adelante. Vamos a traer una ofrenda para poder comprender muy bien qué debía hacer la persona. ¿Sí? Dice el versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Sí, muy bien. Entonces, si una persona, en este ejemplo, yo sería la persona que cometió pecado, una persona primero comete un pecado, luego se da cuenta, tiene condenación. La paga de ese pecado es la muerte. Quiere decir que esa persona debería morir. Entonces trae a una ofrenda, un cabrito, macho, sin defecto. Y dice que pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará. Después de poner la mano, debe degollarla. ¿Ok? Tome asiento. Luego, esa ofrenda debía tomarse la sangre y debían pintarse los cuernos del altar. Vamos a ver la imagen acerca de los cuernos, los 4 cuernos del altar. Así podemos entender un poco más. Sí. El altar era cuadrado y poseía un cuerno en cada una de las esquinas, así como se ve en la imagen. Pero pensamos, ¿por qué debía pintar sobre los cuernos del altar? ¿Por qué debía poner la sangre ahí? Si nosotros vemos en Jeremías capítulo 17, versículo 1, ahí nos indica qué función llevaban esos cuernos. Vamos a ver, Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Quiere decir que en esos cuernos, con cincel, con punta de diamante, estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Según el capítulo 17,
versículo 1 de Jeremías, estaba escrito el pecado, la maldad que hubiera cometido el pueblo. Quiere decir que la ley de Dios estaba ahí escrita, porque allí se encontrarían todas las faltas que ellos hubieran cometido. Pero al cubrir con la sangre, ¿ustedes qué opinan? ¿Se puede leer o no se puede leer la escritura que había en esos cuernos? No se puede leer. Por eso la sangre se utilizaba para la remisión de esta manera, cubriendo, revistiendo, como una especie de cubierta. Entonces, si alguien mira ese cuerno, en vez de ver el pecado de Judá, ¿qué ve? La sangre, nada más. Entonces, podemos pensar un poco, cuando se hace el perdón, es algo de ambas partes. Por ejemplo, si usted se enoja con alguien, esa otra persona se enoja con usted, no solo si usted lo perdona funciona, sino que la otra persona también debe perdonarle. Y usted debe creer que la otra persona también le perdonó, si no el conflicto no se arregla. Entonces, si nosotros vemos en detalle acerca de el altar donde se realizaban estos sacrificios, donde estaban los cuernos, encontramos algo muy interesante. Vamos a ver nuevamente la imagen del tabernáculo. El altar era lo que encontramos de primero cuando pasamos por la puerta del tabernáculo, y se decía que la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en el propiciatorio, ahí donde vemos el número 2 en la imagen. Entonces, la altura del altar de bronce era 3 codos. Los codos podían ser entre 45 y 50 centímetros. Entonces, más o menos estamos hablando que la altura de ese altar de bronce sería de 1,5 metros, más la altura de los cuernos. Entonces, si pensamos en la altura de un ser humano y vemos la imagen de los 4 cuernos, nos damos cuenta que los cuernos quedaban más o menos a la altura del rostro, quedaban más o menos a la altura de la cara de una persona de estatura promedio en ese tiempo en Israel. Porque si nos colocamos detrás del altar de bronce y quisiéramos ver hasta dónde se encuentra la presencia de Dios, ahí se encuentran los cuernos. Quiere decir que entre Dios y el hombre está el pecado. Entonces, si usted ve su pecado, luego no querría ver a Dios. Y si Dios está viendo hacia donde usted y ve el pecado, tampoco quiere tener una relación con usted. El pecado hace una división entre Dios y el hombre. Por eso era necesario cubrir con la sangre. De esa manera, cuando el ser humano, ese pecador que sentía mucha condenación, que sentía mucha dificultad, quiere ver hacia donde está la presencia de Dios, inevitablemente ve la sangre. Y al ver esa sangre, ¿de qué se da cuenta? Mediante ese sacrificio mi pecado fue perdonado. Entonces, con confianza podría ver hacia donde Dios se encuentra. De la misma manera, cuando Dios ve al hombre, si tuviera que ver a un hombre con su pecado y juzgarle, tendría que matarle. Porque en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Dice, sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte y Dios le ve a usted con su pecado, delante de Dios usted debería morir. Pero si Dios ve la sangre, no puede ver el pecado que está escrito. No se puede leer, solo se ve la sangre, se ve el sacrificio. Esto es una sombra de Jesucristo. Luego, aquí podemos entender lo más importante acerca de Levítico 4. Básicamente, podemos entender que la paga del pecado es la muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Muchas personas quieren pensar que sentirse mal, llorar, golpearse el pecho, que eso sería la paga por algo malo que haya cometido. Pero si vemos la Biblia, es claro. Dice, la paga del pecado es la muerte, no dice otra cosa. Entonces, en Levítico 4 podemos darnos cuenta, cuando alguien cometía un error,
ese pecado se pagaba con la muerte. Por eso debía presentarse con su ofrenda, y esa ofrenda sí o sí debía morir, y mediante la sangre de esa ofrenda se hacía la remisión. Vamos a pasar ahora a un ejemplo un poco diferente sobre el mismo tema en Levítico capítulo 16. Es muy importante, en Levítico 4 también podemos mencionar que la imposición de manos era un paso muy importante dentro de este proceso. No se podía brincar ese paso, porque mediante la imposición de manos, el pecado de esa persona que había incumplido la ley pasaba a la ofrenda. Por tanto, la condenación o el castigo que esa persona merecía pasaba a esa ofrenda también. Por eso la ofrenda, que era perfecta, que no tenía defectos, tenía que morir. Vamos a ver ahora, Levítico 16, aparece acerca del día de la expiación. En el día de la expiación encontramos algo más interesante. Vemos un tipo de sacrificio diferente. Si pensamos solo en el tipo de sacrificio como Levítico 4, cuando leemos la Biblia dice que del tabernáculo corría como un río la sangre. Imagínense, miles de israelitas cometiendo diferentes pecados, trayendo sus ofrendas. Entonces era una masacre para el ganado prácticamente. Pero Dios, mediante el día de la expiación, que nos habla Levítico 16, quería mostrar algo más amplio, algo diferente. Una forma de expiar el pecado de un año, mediante una sola persona. El pecado de todo el pueblo. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos en Costa Rica, día a día las leyes se aprueban o se desaprueban también. Nosotros no firmamos nada, pero alguien que nos representa firma, y de esa manera se aprueba o se desaprueba. También en las Olimpiadas, o aún mejor, cuando juega la Sele, algo así como en el Mundial del 2014, uno piensa, le ganamos a Italia. Usted se puso los tacos, usted entró a la cancha, usted siquiera se sudó, o estaba viendo tele, comiéndose algo rico. Si alguno de los jugadores de ese momento estuviera viendo, diría, no, yo sí me puse la camiseta. Pero en el caso contrario, nosotros no hicimos nada, más que celebrar. Tal vez alguno se sudó un poco gritando y celebrando los goles, pero nada más. Ninguno hizo un pase, ninguno hizo un gol. Pero al final todos decimos, ganamos, porque esos jugadores nos están representando. Quiere decir que su logro nos beneficia. De la misma manera, en Levítico capítulo 16, aparece un sacrificio que realizaba el sumo sacerdote. En este sacrificio, el sumo sacerdote se designaban dos ofrendas. Una de las ofrendas iba a hacerse expiación y iba a tomarse su sangre y se iba a entrar hasta el lugar santísimo y se iba a salpicar la sangre de esa ofrenda 7 veces en el propiciatorio. Pero esto sucedía dentro del tabernáculo. En realidad nadie puede verlo, porque cuando se realizaba este procedimiento, ni siquiera estaba permitido para otros sacerdotes estar dentro del tabernáculo, sino que todos debían salir. Y al lugar santísimo solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo. Pero también había otra ofrenda, en la cual el sumo sacerdote hacía la imposición de manos. Vamos a ver la imagen. El sumo sacerdote hacía la imposición de manos y el pecado de todo el pueblo de un año, mediante la representación del sumo sacerdote, pasaba a la ofrenda. Ahora, les comenté que el primer sacrificio se realizaba dentro del tabernáculo. ¿Cómo podría verlo todo el pueblo? Algunos tendrían incredulidad. ¿Será que mi pecado se limpió o no? Yo no sé, yo no vi nada. ¿Cómo puedo tener certeza? Por eso había un segundo sacrificio designado para ser llevado al desierto. Es lo que se le conoce al sacrificio por Azazel. Este sacrificio era llevado hasta las afueras, pero imagínense, usted está con el pueblo de Israel y está observando cómo ese sacrificio se aleja,
Dice que se iba camino de 3 días en el desierto. Prácticamente se perdía a la vista. Y finalmente ese sacrificio moría en el desierto, haciendo constar que ese pecado jamás podía regresar al pueblo de Israel. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver Levítico capítulo 16, el versículo 21. El tiempo pasa muy rápido, tengo que resumir un poco. Dice el versículo 21: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Dice que él pondría sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y empezaba a confesar las iniquidades de los hijos de Israel, sus rebeliones y sus pecados, y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío. Qué interesante, porque el pecado no es algo que podamos ver físicamente en una persona. No es como que una persona anda con una nube negra encima o algo así, decimos, ese anda pecado. Pero aquí dice claramente que el sumo sacerdote dice poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Así todos los israelitas podían entender, ahí va, en ese macho cabrío va mi pecado de 1 año. Y cada año se repetía este día de la expiación. Ahora, ¿por qué es tan importante saber sobre esto? Yo les dije que la ley se dividía en varias partes y Dios nos regaló la ley y los sacrificios para poder comprender de una manera más amplia su plan, su proyecto, su pacto para salvar a la humanidad. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí vemos algo muy interesante. Dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Ese bien venidero es Cristo, el Mesías que Dios había prometido desde Abraham. Y dice que la ley es la sombra. Dice, no la imagen misma de las cosas. Quiere decir, eso no era lo real, sino que eso era un ejemplo, una sombra. Mediante esa sombra, mediante esa silueta, podemos entender qué es lo real. Pero dice que esa sombra nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque todos cada año tenían que hacer esto. Si fallaban 1 año, entonces su pecado no se iba a expiar. Pero Dios decía, esto no es la realidad, sino que esto es un ejemplo nada más de lo que iba a venir en un futuro, de un bien venidero. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 1, versículo 5. San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ahora voy a presentar a Juan el Bautista. Por eso en el libro de San Lucas es muy interesante. La profesión de Lucas era ser un médico. Era doctor antes de ser llamado al apostolado. Por eso, como doctor, él tiene mucho detalle, mucho cuidado a los detalles. Pero cuando uno lee el libro de San Lucas, es el único que lleva cierto nivel de detalle, de precisión. Los demás están redactados de una manera diferente, un poco más general, un poco más por encima. Pero aquí exactamente nos habla acerca de los padres de Juan el Bautista. Y dice aquí que uno era Zacarías. Zacarías era sacerdote de la clase de Abías.
por cuestiones de tiempo no lo vamos a buscar, pero sí vemos un poco acerca de los sacerdotes. De los hijos de Aarón habían ciertas clases de sacerdotes. Ahí está especificando que era un sacerdote de la genealogía de Aarón, de la tribu de Leví, porque en ese tiempo de Herodes establecían sacerdotes fuera de la ordenanza del sacerdocio levítico, fuera de la ordenanza de Dios, establecían sacerdotes por favores políticos. Quiere decir que los que tenían buen favor a los ojos de Herodes o pagaban alguna suma, algún soborno, a esos les constituían sacerdotes. Pero la Biblia nos aclara que Zacarías no era un sacerdote de ese tipo, sino que era de la clase de Abías. Conforme a la ordenanza de Dios, era un sacerdote con todo lo apropiado. También nos habla de Elizabeth, que dice que era de las hijas de Aarón. Quiere decir que también era un linaje de los levitas, los que Dios había designado para llevar a cabo el sacerdocio. Ahora, al inicio Elizabeth era estéril, pero Dios le concedió tener a Juan. ¿Y por qué es importante saber esto? Juan lleva un papel sumamente importante. Vamos a ver Mateo 11:11. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Quiere decir que en la palabra de Dios, Dios cómo consideró a Juan el Bautista como el mayor o el de más importancia entre todos los hombres de esta tierra. Desde Adán hasta la actualidad no ha habido una persona que Dios vea de esta manera. Le da una gran importancia. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Siendo el mayor, es el representante. Así, varios evangelios en varias partes nos afirman esto. También podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 6 y 7 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dios encomendó algo muy importante a Juan. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Quiere decir, desde su nacimiento Dios lo había enviado. ¿Para qué? El versículo 7 nos aclara el propósito. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan debía dar un testimonio en el cual todas las personas pudieran creer. Juan, cuando cumplió sus 30 años, él se encontraba bautizando en el río Jordán. Y él, por ser hijo de un sacerdote, según la ley de Israel, pasados los 30 años, él se constituía como sacerdote. También, de parte de su madre, tenía linaje de sumo sacerdote, tanto de su padre como de su madre. Y encima, en Mateo 11:11 leímos que Dios no considera a otro mayor que él, porque Juan tenía un papel sumamente importante que podemos ver en Mateo, capítulo 3, el versículo 13. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí podemos ver algo muy interesante. Ya Juan está bautizando y Jesús le dice que le bautice a él. Juan se siente sumamente incómodo. Estoy bautizando pecadores para que se arrepientan, pero Jesús, que no tiene ningún pecado, ¿por qué viene y me dice que yo lo bautice? No tiene sentido eso que me está pidiendo. Según el concepto de Juan, él no era digno de desatarle un zapato a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Mucho menos poner sus manos sobre la cabeza de Jesús. Parecía algo infame, parecía algo demasiado inapropiado. Pero Jesús, viendo el corazón de Juan, le explica, le transmite el propósito en el versículo 15. Dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando vemos la Biblia, la palabra pecado y la palabra justicia son antónimos, son lo opuesto. Mediante ese bautismo, Jesús quería hacer algo claro: cumplir toda justicia.
Para cumplir toda justicia habría que quitar todo el pecado. ¿De qué manera? Cuando Juan, dice el versículo 16, nos dice el versículo 15, así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. Ya cuando Juan escuchó, mediante este bautismo podemos cumplir toda la justicia, podemos quitar todo el pecado. Entonces tengo que hacerlo. Aunque yo me sienta incómodo, aunque a mí me parezca que más bien Jesús me debe bautizar a mí, si Jesús me dice que así debemos hacer para cumplir toda justicia, entonces debemos seguir esa voluntad de Dios. Y cuando Juan pone sus manos sobre Jesús, vemos una escena muy parecida a la que hemos estado explicando en Levítico 4, en Levítico 16. Podemos ver cómo el pecado de la humanidad pasa a Jesús. Porque ya vimos varias veces que entre los que nacen de mujer, ninguno es como Juan. También es linaje de sumos sacerdotes. Por eso fue el varón que Dios envió para llevar a cabo esa misión. Vamos a ver un momento la imagen que dice el mundo. El mundo tiene dos conceptos. Vamos a ver la imagen. Aquí podemos ver el concepto de el mundo. El mundo tiene dos conceptos. Uno, nos referimos a todo el planeta Tierra. A eso le llamamos el mundo. Si decimos que está fuera del mundo, entonces nos referimos a algo en el espacio. Pero hay una segunda definición del mundo que lo podemos ver ahora en pantalla. Quiere decir, desde el primer ser humano hasta el último ser humano, todas las personas constituyen el mundo. Vamos a ver Isaías capítulo 53, cómo Isaías profetizaba acerca de este momento. En Isaías capítulo 53, versículo 6, vamos a ver con mucha atención, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, de todo el mundo, desde el inicio hasta el fin. En el momento que Juan el Bautista puso sus manos sobre Jesús, siendo sumo sacerdote de la humanidad, traspasó el pecado del mundo a Jesús. Aquí dice claramente: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios, conforme a la ley que nos había mostrado, a esa sombra, a ese ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo para que pudiéramos entender lo que él estaba haciendo, utilizó a Juan el Bautista y cargó el pecado del mundo en él. Y al siguiente día, Juan el Bautista dejó el testimonio que estábamos viendo en San Juan capítulo 1, versículo 7. Esto aparece en San Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver. San Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el testimonio que dejó Juan acerca de Jesús. Después de cargar el pecado en Jesús, al día siguiente lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usó la palabra cordero, porque sobre su cabeza coloqué el pecado de la humanidad. Por eso ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, mediante los sacrificios que vemos según la ley, podemos comprender lo que Jesús hizo, el alcance, la magnitud de su sacrificio. El pecado del mundo. Juan el Bautista, no como el representante de Israel, no con el pecado de un año, sino con todo el pecado del mundo, cargó sobre Jesús y dejó este testimonio, para que el que pudiera creer en este testimonio pudiera alcanzar la justicia de Dios por la fe en su sacrificio, por la fe en su sangre.
Vamos a ver un poco más. Cuando vemos esta palabra, vamos a ver, una vez que Jesucristo llega a la cruz, Él muere en la cruz, derramando toda su sangre en expiación por nuestro pecado. Pero no solo eso. Porque nosotros habíamos visto en Levítico 16, había un sacrificio que se realizaba dentro del templo, se presentaba la sangre en el propiciatorio, en el arca del pacto, y también habíamos visto el sacrificio que era llevado al desierto. Por eso cuando Jesucristo estuvo en la tierra es como si lo hubiéramos visto en el desierto, llevando el pecado, viendo el testimonio que dejó Juan. Ahí va el pecado del mundo, hasta la cruz. Pero una vez que Jesucristo muere en la cruz y resucita al tercer día, Él se presenta en el tabernáculo celestial, en el real, no la réplica, no el ejemplo, sino el templo de Dios en el reino de los cielos. Y esto aparece en Hebreos capítulo 9. Vamos a ver, Hebreos capítulo 9. El versículo 24, Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo tomó su sangre, pero no fue al tabernáculo en la tierra, al tabernáculo de Moisés o al templo de Salomón o al de Zorobabel. No se presentó en ningún lugar en la tierra, sino que se presentó en el tabernáculo, en el santuario, no hecho de mano, no en la figura, no en la réplica, sino en el cielo mismo. Luego, versículo 24 dice, 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Vimos, el sacerdote tenía que entrar todos los años con la sangre de un macho cabrío. Jesús no lo hizo así, sino que se presentó una sola vez. 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En el tabernáculo celestial, en el templo del cielo, no se presenta Jesús cada año, no se presenta con sangre ajena, sino tendría que estarse presentando todavía. Cada vez que usted se equivoca, cada vez que yo me equivoco, tendría que presentarse una y otra vez, pero no fue así, sino con su propia sangre, dice, se presentó una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿quién pone el pecado en el medio? Jesús lo quitó. Pero nosotros, ¿qué decimos? Pero yo me equivoco, yo tengo faltas, a mí me falta. Entonces está hablando en contra de lo que Jesús hizo. Hasta el templo en el cielo, Jesús presentó su sangre para quitar el pecado de en medio. Quiere decir que cuando Dios va a ver a la humanidad, ¿por dónde pasan sus ojos primero? Por el templo. Y ahí se encuentra la sangre de Jesucristo. Y ahí no puede condenarle, no puede maldecirle. ¿Qué hace falta? Cuando nosotros vemos hacia Dios, debemos ver el sacrificio de Jesús primero y acercarnos a Dios con confianza. Vamos a ver Números capítulo 19. Hasta el momento usted puede estar muy contento, muy gozoso, escribiendo amén en los comentarios, con mucha alegría, al pensar en la magnitud del sacrificio de Cristo. Pero algunas personas que están en sus casas todavía están pensando, pero si ahora entiendo que mediante esa fe en ese sacrificio, una vez y para siempre, todos mis pecados fueron limpios, pero tengo un poco de duda acerca de qué pasa en adelante, si yo me equivoco, si yo cometo alguna maldad, si yo cometo algún pecado, tal vez con intención, tal vez sin intención, ¿qué voy a hacer en ese momento? Dios nos mostró mediante un sacrificio muy interesante qué sucedía en ese caso, cómo podía hacerse un sacrificio para el futuro,
para el pecado que iba a cometer en adelante. Vamos a ver Números capítulo 19. Números capítulo 19. Números capítulo 19, del versículo 1 al 9, voy a leer rápidamente. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre el cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y la pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Aquí nos habla de un sacrificio muy interesante. Dice que es el sacrificio de una vaca alazana. Esa es una vaca muy extraña de color rojo, completamente roja. Y esa vaca, ¿para qué se utilizaba este sacrificio? Dice que mediante esas cenizas, en el versículo 9 aclara, dice que era para el agua de purificación. Es una expiación. El agua de purificación quiere decir que haciendo el sacrificio ahora, prepara esa agua, y cuando alguna persona cometiera pecado, cometiera alguna inmundicia, podía ser rociado con esa agua, con las cenizas de esa vaca alazana, para expiar su pecado. Por eso es un sacrificio que puede limpiar los pecados que no han sucedido, que van a suceder en poco tiempo o en mucho tiempo. Vamos a ver primero una especial atención al versículo 6. Dice: luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Hay una imagen vamos a ver, del cedro, hisopo y escarlata. Es muy interesante, este sacrificio lleva esos 3 componentes: el cedro, el hisopo y la escarlata. Cuando nosotros vemos Reyes capítulo 4, versículo 37, dice que Salomón disertó, meditó, pensó sobre todas las plantas en el campo, desde el cedro hasta el hisopo que crece en la pared. El cedro era considerado la mejor madera, el árbol rey de los árboles, el árbol de mayor prominencia, el árbol más importante. Y el hisopo era considerado como la hierba que crece en cualquier lado. Dice que en la pared crecía el hisopo. Por eso Dios nos está enseñando de todo, desde lo más hasta lo menos, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo más importante hasta lo menos importante, desde el cedro hasta el hisopo. Y ahí sale la escarlata. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: aunque tus pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. La escarlata es muy similar a la grana. De hecho, la traducción de la Biblia en el idioma inglés dice: aunque sus pecados sean como la escarlata. No dice la palabra grana, sino la palabra escarlata. Son prácticamente lo mismo. Se consideraba un tinte rojo, un rojo muy fuerte. Y se hacía alusión al pecado, porque una mancha roja hacía alusión al pecado. Por eso, si vemos el cedro, el hisopo y la escarlata, estamos hablando de todo el pecado, desde el cedro hasta el hisopo, desde el principio hasta el fin. Y el pecado ardía con esa vaca.
era quemado hasta ser reducido a cenizas. Las cenizas tienen una connotación muy interesante. La ceniza no reacciona al fuego. No importa qué tanto fuego se intente poner, qué temperatura sea, qué tan alto sea, la ceniza no puede arder. Quiere decir que ya no puede recibir más castigo, más condenación, ya no puede hacérsele más a la ceniza. Y esa ceniza era colocada, esa ceniza se había formado del sacrificio de la vaca, el cedro, el hisopo, la escarlata, todo junto era esa ceniza. Esa ceniza luego con agua se utilizaba para expiar pecados que no habían sucedido al momento de este sacrificio. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Qué tiene esto que ver con el sacrificio de Jesucristo? Vamos a ver en Hebreos, capítulo 10, versículo 17, 18. Dice así: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El contenido del pacto que Dios dio a la humanidad dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando yo menciono esto en alguna iglesia, a menudo las personas piensan: ¿qué está diciendo? Entonces podemos vivir haciendo lo que nos dé la gana. El que piensa así, de verdad, no ha entendido lo mínimo del sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Hebreos 9, versículo 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación. Aquí dice las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. Está hablando del sacrificio que ya vimos en Números 19. Versículo 14, aunque no se encuentren aquí, quisiera que lean todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si las cenizas de una becerra limpiaban la inmundicia, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El que dice: entonces puedo ir haciendo lo que quiera, ni ha entendido el valor de la sangre de Cristo, por eso habla así. Pero la persona que entiende ese sacrificio de Cristo se da cuenta: en adelante tal vez me equivoque, en adelante tal vez caiga, pero la sangre de Cristo, ¿acaso no limpiaría vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? De esa manera el autor de Hebreos exhorta: ¿no es más la sangre de Cristo que esa ceniza de becerra? Es muchísimo más. Por eso podemos afirmar lo que está escrito en Hebreos 10:17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no existe más ofrenda por el pecado. Ya todo el sacrificio, todo lo que era necesario, todo lo que se tenía que cumplir, se cumplió mediante el sacrificio de Jesucristo. Y así Dios nos había regalado la ley de los sacrificios para mostrarnos la obra de Jesucristo. Si no fueran esas leyes escritas en el libro de Levítico, en Números, ¿cómo podríamos entender la magnitud del sacrificio de Cristo? Ni sabríamos cómo Jesús nos revistió. Vamos a ver Gálatas capítulo 3 para concluir. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Versículo 25. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Quiere decir, venida la fe, ya no estamos bajo pecado, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en ese sacrificio, la fe en su sangre, que nos limpió todo el pecado una vez y para siempre,
Y el versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Doy gracias a Dios que nos permite este seminario. Doy gracias a Dios que Él nos revistió con su sangre. Todos los que habían sido bautizados en Cristo, eso mediante el bautismo de Juan el Bautista, así el pecado de todos nosotros pasó a Cristo. Eso es ser bautizado en Cristo. Y después de Cristo sacrificarse por nuestro pecado, nos revistió. Cuando Dios nos mira, ve el sacrificio de Jesús. Y Jesucristo nos entrega el Espíritu Santo a todos los que poseen esa fe. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor. Usted nos permite este seminario bíblico, Señor, el día de ayer, el día de hoy. Padre, nos permite ver su palabra, Señor. El día de hoy podíamos ver cómo usted nos dejó todas las leyes, Señor, del tabernáculo, de los sacrificios, para poder entender la magnitud del sacrificio de Cristo, Señor. Cómo una vez y para siempre entró en el templo celestial, Señor. Ahí con su propia sangre obtuvo la eterna redención para todos nosotros. Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Le pido que usted le regale esta fe a todas las personas que han podido escuchar este mensaje, Señor, de que una vez y para siempre Jesucristo limpió sus pecados, Señor, y les ha regalado la entrada al reino de los cielos, Señor, y les ha regalado la justicia de Dios. Y este era el pacto que Dios estableció con la humanidad, Señor, en el cual todo el que cree, Señor, todas las naciones, todas las familias de la tierra, Señor, que puedan aceptar ese sacrificio en su corazón, pueden ser justos, salvos, santos delante suyo. Padre Celestial, le damos gracias. Queremos encomendar todo en sus manos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.